Bueno, chicas, buenas noches y chicos, buenas noches. Esta noche hemos decidido hablar de terminación de contratos sin justa causa. Entonces, ¿cómo les pareció la clase de ayer? Me cuentan, por favor, si tienen alguna duda respecto al tema que se vio ayer y con mucho gusto la resolvemos y damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Entonces, creo que no tenemos dudas. Vamos a empezar entonces nuestra clase. Chicas, ya saben la metodología, en cualquier momento pueden interrumpir cualquier situación que se les presente, cualquier duda, que con muchísimo gusto las vamos a resolver. Entonces, damos inicio. El día de hoy vamos a hablar de terminación de contratos sin justa causa. Pero antes de eso, vamos a determinar cuándo nos encontramos frente a un despido sin justa causa. Hay dos situaciones o dos presupuestos que nos llevan a determinar que estamos como trabajadores frente a un despido sin justa causa, que es cuando yo, trabajador, desconozco o no sé cuál es el motivo por el cual mi contrato laboral se ha terminado. O dos, cuando se vulnera el derecho al debido proceso, entonces es allí también que se encuentra frente a un despido sin justa causa. Este despido sin justa causa es una salida muy rápida, aunque costosa. Tengan bien en claro esto. Es costosa debido a la indemnización que hay que pagar y que se debe asumir cuando se despide a un trabajador sin justa causa. Entonces, mis queridos, yo qué aconsejo como asesora. Ustedes saben que siempre les traigo ejemplos. Entonces, cuando la situación es muy gravosa y muchas veces tenemos que tomar esta decisión porque las pruebas que tenemos no son contundentes o porque el daño que esta persona le está causando en nuestra empresa es mucho mayor que dejándolo y haciéndole el preaviso. Acuérdense que el preaviso para dar por terminado un contrato se debe hacer de 30 a 45 días de antelación, pero cuando se despide sin justa causa, se puede dar por terminado si es posible o si se requiere la no presencia de este trabajador en nuestras instalaciones de la empresa el mismo día, en el mismo instante. Se puede hacer la carta en la mañana, decir que se termina su contrato al terminar la jornada laboral en las horas de la tarde o al mediodía, o se le determina una fecha, ya sea por la quincena, de acuerdo a la nómina. Pero ojo, tengan muy en cuenta que cuando despides el contrato sin justa causa, siempre va a haber una indemnización de por medio. Otra cosa es, y para que tengan también en cuenta, las indemnizaciones son derechos inciertos y discutibles dentro del ámbito laboral. ¿Qué quiere decir esta frase para que la tengan en cuenta, mis queridas? Este tipo de indemnizaciones, de acuerdo a la falta que se tenga o de acuerdo a la razón poderosa que tenga el empleador para poder terminar este contrato sin justa causa, se puede negociar. Muchos trabajadores no aceptan la negociación, pero hay diferentes opciones para traer o tratar de persuadir a este trabajador que se acoja a esta indemnización con un descuento o se sigue. Entonces les voy a contar un casito. Una vez estaba yo en una empresa y resulta que la vendedora estaba haciendo contrato, estaba vendiendo más implementos de lo que debía vender y ese dinero lo cogía para ella. Muchas personas, era vendedora de alimentos para mascotas y lo hacía en diferentes tiendas o diferentes shops, pets y todas estas tiendas de mascotas que existen en el mercado. Resulta que ella también le vendía a otra persona, pero le vendía por un precio más económico del que ella estaba vendiendo. Los mismos proveedores fueron los que la denunciaron. Muchos dijeron que no querían meterse en problemas y que por tal razón no iban a aportar como testimonio ni lo iban a dejar por escrito. ¿Qué se le dijo a la vendedora? Su terminación de contrato va por justa causa.
Sin justa causa, porque no tenemos las pruebas de que usted me está vendiendo por aparte alimento para mascotas. Pero adicional a ello, debido a que en caso tal que requiramos, pues podemos tener aquellas pruebas. Por lo tanto, le sugerimos que se acoja a un descuento en la indemnización y de esta forma quedamos saldados y no hay ningún inconveniente. De estas cosas tenemos que dejarlas siempre de manera verbal, cosa que no afecte entonces cualquier tipo de situación para el empleado. Pero por lo general, cuando se tienen las pruebas y de pronto no son contundentes o requerimos algún permiso del ministerio para poder despedir a esta persona, se puede hacer entonces la terminación de contratos sin justa causa. Cuénteme, ¿tienen alguna duda hasta acá, chicas? Zoraida. No, doctora, es claro. Listo. Claro. La terminación sin justa causa se puede hacer de manera unilateral y está consagrada en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Como les expliqué el día de ayer, todo contrato laboral lleva envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado. ¿Qué quiere decir la condición de resolutoria? Reitero, es aquella condición que hace que debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales, de manera inmediata yo puedo dar por terminado el contrato laboral. Entonces, de esta manera, mis queridas, podemos acogernos a esta cláusula y dar por terminado de manera unilateral el contrato de trabajo. También tengan en cuenta, como les acabé de indicar, con la indemnización de perjuicios que siempre va a cargo de la parte responsable, es decir, en este caso, de la parte del empleador. Esta indemnización va a conllevar el lucro cesante y el daño emergente, que son situaciones que se van tasando de acuerdo a la situación. Pero como les comenté anteriormente, siempre que se hace una terminación unilateral o si la vas a hacer sin justa causa, siempre debemos pagar una indemnización, la cual entonces podemos llevar a cabo de un momento, la podemos negociar. Sigamos. Buenas noches, Luis Antonio. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo han pasado? Muy bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? Excelente, gracias a Dios, sí señor. ¿Qué tal? Bienvenido. Seguimos acá entonces. El tema de esta noche es terminación de contratos sin justa causa. Seguimos. Artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo. Como les comenté, espera un momentico que Marcela se había desconectado. Como les comentaba entonces anteriormente, se puede hacer de manera unilateral. La terminación de contratos sin justa causa se puede hacer de diferentes formas. Y lastimosamente en este momento estamos viviendo unas formas que, o según el estado actual que estamos viviendo, nos está llevando a cabo este tipo de terminación muy a menudo. Entonces, el contrato de trabajo termina por muerte del trabajador, que es lo que tenemos a diario y nos ha sucedido con el tema del COVID-19. ¿Qué sucede en este momento? Se termina la relación laboral, obviamente, y se procede a realizar el pago de los emolumentos y de las acreencias laborales por liquidación por la muerte del trabajador. Estas acreencias se le debe realizar a los herederos o en su defecto al esposo o la esposa del trabajador. Por mutuo consentimiento. Se lleva a cabo cuando las personas definitivamente, y como les comenté en la clase anterior, en la parte inicial del contrato no se han puesto de acuerdo
en las condiciones o de pronto el trabajo que tienen en el momento no se les acomoda las condiciones que ellos esperaban o no es acorde a lo que ellos requerían. Entonces, se puede hablar, se puede decir con el empleador, definitivamente voy a renunciar, voy a dar por terminado mi contrato laboral. O lo contrario, por parte del empleador también él puede decir, señor, definitivamente no me sirve, entonces en este momento vamos a dar por terminado el contrato laboral. Por expiración de plazo apartado, ya les comenté, entonces cuando llega el plazo, que se termina el plazo cuando el contrato es a término fijo. También se puede dar por terminación, la terminación del contrato laboral. Por terminación de la obra o labor contratada. Hay un temita aquí con el tema de la terminación o la obra, que era que dejaran siempre muy específico la situación de la obra y muy encasillada la obra o la labor que se va a contratar. Yo, como laboralista, antes de terminar esa obra, unos 10 o 15 días antes, de acuerdo al cronograma de obra que tienen dentro del proyecto, se puede realizar un preaviso pequeño, pero se deja dentro de esa misma carta, se deja muy claro que es por la terminación de la obra labor, la cual ya había firmado anteriormente. Como decía Luis Antonio, es el preaviso que también lo podemos dejar dentro de los contratos laborales. Yo siempre peco por excederme en esas situaciones, por lo que uno en el ámbito laboral ha visto muchas situaciones en las cuales podemos más adelante tener alguna coma que no nos permite después o que nos va a llevar a tener un inconveniente jurídico. Entonces, muchas veces, chicos, es mejor pecar por excederse en esos aspectos y no tener después que lamentar por dichas situaciones. Acuérdense que todo lo que tenga que ver dentro del ámbito laboral siempre termina generando altas sumas de dinero. Entonces, es muy difícil para nosotros decir como asesores esto, pero lastimosamente nuestros jueces son protectores desde el punto de vista del empleado. Entonces, ha sido compleja esta situación y nos toca nosotros, cuando nosotros como asesores de empresas o este tipo de empleados que tienen, de empresas que tienen muchos empleados, lo mejor es pecar por ser excesivos en todas estas situaciones y no tener que lamentar más adelante. A ver, la D, por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento. Hay que tener en cuenta en este ítem que cuando se hace una liquidación o la clausura de algún establecimiento que genere empleo a varias personas, se debe notificar al Ministerio de Trabajo. ¿Cómo se notifica? Se le envía una carta la cual se le pide la autorización para realizar la terminación de los contratos laborales y se adjuntan las pruebas y los argumentos por los cuales se va a liquidar o se va a clausurar la empresa. En estos días ha sucedido para el tema del Valle del Cauca y del Cauca, y me han llamado varias veces y con la chica que no entró hoy, Ana Lucía, hemos tenido unas asesorías en las cuales varias empresas no han podido producir debido al tema del paro. Con esta situación se debe enviar una notificación al Ministerio de Trabajo y se explica uno a uno las causas por las cuales se deben terminar los contratos laborales. O en su defecto, si la empresa tiende a ser más benéfica con los empleados y si puede económicamente, entonces realizar la suspensión de los contratos laborales. Para la suspensión también se requiere una aprobación o una autorización del ministerio, pero tengan en cuenta que en la suspensión de los contratos laborales lo que se debe hacer es el pago de la seguridad social simplemente. Entonces, por estas épocas se está utilizando mucho este tipo de terminaciones tanto por muerte del trabajador como por la liquidación o clausura definitiva del establecimiento de comercio. F,
por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días. Esto nos ocurría hace algún tiempo donde los paros eran muy frecuentes. En este momento, si mal no recuerdo, yo no tengo mente que hace poco haya ocurrido una situación como la que estamos viviendo, que llevamos ya casi un mes y medio, un mes y una semana en paro. Esta situación empobrece mucho a las empresas y las desequilibra financieramente. En este literal, también debemos enviar la notificación al Ministerio de Trabajo para que sea él quien nos dé la autorización de realizar la suspensión de los contratos laborales debido a. Siempre deben tener muy argumentado lo que van a hacer, si es posible estados financieros, todo este tema contable que se pueda argumentar. G, por sentencia ejecutoriada. Cuando tenemos situaciones en las cuales nuestro trabajador ha caído de pronto en temas de privación de la libertad. Entonces, se da hecha mano de este literal para poder recurrir a realizar la terminación del contrato. H, por decisión unilateral en los artículos séptimo del decreto 2351, que viene siendo la decisión unilateral del empleador, que era allí lo que les hablé anteriormente respecto del tema que ellos ya asumirían el costo del pago de la indemnización. Y por no regresar el trabajador a su empleo o desaparecen las causas de la suspensión del contrato. Aquí hay un temita que realizar cuando el trabajador no regresa a su empleo. No es que en este momento lo vayamos a tomar como una terminación unilateral del contrato. No, es que el trabajador no regresó al empleo y ya lleva 2, 3 días y no llega, y entonces ya por eso le terminamos el contrato. No, aquí debemos tener en cuenta el debido proceso. Ese famoso articulito que nos trae la Constitución lo debemos aplicar de manera inmediata de la siguiente forma, chicos, para que tengamos muy claro. Cuando no llega el trabajador el primer día a su labor, ya llega el turno del mediodía quizás, o van a almorzar y no llega, pasa la tarde y no llega, y de pronto ya uno cuando es asesor o cuando es empleador conoce también a sus trabajadores, ¿no? Eso es algo que ya por intuición uno lo va sacando. Si llega el día y no, se va todo el día y este trabajador no ha llegado a laboral, se hace un primer llamado telefónico. Si esta persona no responde, al día siguiente, mis queridos, tenemos un llamado de atención escrito y se envía por correo certificado al lugar de residencia. Acuérdense que yo les comenté que era muy importante que la primera página de los contratos laborales eran los datos y la verificación de cada uno de ellos, de tanto el empleador como del trabajador. Es por estas razones por las cuales debemos tener muy en claro cuáles son los datos de las personas que están trabajando con nosotros. Entonces, pasa ese día, no contestó el trabajador llamadas, tampoco hizo caso omiso al llamado que se le hizo por escrito. Se le realiza en horas de la tarde un segundo llamado y se le envía también por correo certificado a su lugar de residencia. Debido proceso lo estamos dejando por escrito y a su vez hacemos un acta en el que diga, ya se llamó al señor al número telefónico tal, que fue el que registró en su contrato laboral y que hasta el momento teníamos conocimiento que tenían uso. 3, tercer día y el señor no llegó o la persona no llegó. Se realiza el mismo procedimiento. Ya con eso tendríamos 3 llamados de atención. Lo hemos llamado a decir, bueno, véngase para acá, cuéntenos qué fue lo que le sucedió y por qué hasta el momento usted ha faltado a su trabajo. No aparece esta persona, se levanta un acta en la empresa con testigos. Se dice, el día tal
se realizó los 3 llamados de atención a tal persona. No apareció. Entonces, necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo con esta persona. Lo vamos a citar nuevamente a descargos. Vamos a realizar una reunión de descargos, el por qué en estas 3 ocasiones no ha regresado a su empleo. Teniendo en cuenta ello y que no regresa, se procede a dar la terminación del contrato. Entonces, hay 2 situaciones. Puede existir una causal de justa causa, que sería el abandono del empleo, pero ya tenemos un debido proceso. O si la empresa bien lo requiere, se le puede despedir sin justa causa. ¿Qué es lo que sucede con la terminación con justa causa? Que debemos registrarla ante el Ministerio de Trabajo por abandono. Y yo me curo en salud y solicito la autorización para despedir a este tipo de personas. ¿Por qué? Lo que pasa es que muchas veces cuando aparecen estas personas y uno ya ha hecho el procedimiento de una terminación con justa causa, y por eso el código es muy sabio y lo incluye dentro de estas causales, es que están enfermos, han tenido alguna calamidad personal y eso no les ha permitido ir al trabajo y tienen de pronto las pruebas. Entonces, este es el motivo, por eso el código los mete en las terminaciones sin justa causa. Entonces, claro, este procedimiento para este literal, chicos. Creo que sí quedó claro. ¿Tienen alguna duda sobre este literal, chicos? Doctora, qué pena, una duda. Y si, por ejemplo, una persona pues por algún tipo de enfermedad o algún accidente, lo tienen que incapacitar más de 180 días, ¿ahí qué pasa? Eso sería una terminación de otra forma, pero entonces lo que pasa es que ahí, Marcelita, abordamos otro tema, que es que ahí nos toca recurrir a la ARL a ver cómo es el tema de la incapacidad y también nos tocaría mirar toda la historia clínica para poder solicitar el permiso al Ministerio de Trabajo para poder determinar si lo despedimos o no. Tiene que ser con permiso previo, si no, no lo podemos despedir. Y también se debe analizar el tema de qué tipo de enfermedad es la que tiene esta persona. Porque hay enfermedades derivadas de su trabajo como hay enfermedades comunes. Entonces, todo este tipo de situaciones se le deben exponer al ministerio para ver qué nos dice y que si nos da la autorización para dar por terminado este tipo de contrato laboral. Porque acuérdate que ya al terminar el contrato, la persona se tendría que hacer cargo de su EPS, de su ARL, y pues en una situación de estas pues es difícil. Entonces es muy difícil que el Ministerio de Trabajo autorice este tipo de despidos. Adicional a ello, que es que viene me estoy saliendo un poquito del tema, es que viene una pelea entre la EPS y la ARL de quién asume la responsabilidad de esa enfermedad. Y muchas veces los trabajadores se quedan en un limbo porque ninguna de las dos entidades asume la responsabilidad y no tiene quien le atiende y quien le pague sus días. Entonces, es un procedimiento arduo, Marcela, pero lo que más aconseja es solicitar siempre el permiso ante el ministerio y dar las razones por las cuales se va a dar por terminado el contrato laboral. Ok, doctora, gracias. No, con mucho gusto. Seguimos. En los casos contemplados en los literales E y F de este artículo, se debe solicitar el correspondiente permiso al ministerio, que fueron los casos que les hablé anteriormente, cuando hay una suspensión por actividades de más de 180 días y cuando hay abandono de cargo. Dice que el ministerio va a resolver estas dudas en unos términos de 2 meses. La verdad, yo siempre he pasado solicitudes tanto al Ministerio de Bogotá, al Ministerio de Trabajo de Bogotá, como al de 2 ciudades grandes y no me han resuelto las dudas de forma tan rápida.
Yo lo que entro a hacer en estos casos, cuando hay que solicitar permisos al ministerio, es analizar muy bien el entorno y mirar qué otra situación jurídica podemos darle a la empresa para poder llevar a un feliz término esta situación. O en su defecto, si es posible realizar una terminación y se concilia con la persona, lo que les había comentado, el tema de la indemnización para poder dar por terminado este tipo de contratos, de acuerdos, mis queridos, a lo que haya sucedido, a la situación que se esté presentando. En temas de incapacidades laborales, acuérdense que eso hace parte de la estabilidad laboral reforzada. Entonces, es muy difícil y soy conocedora que realicen este tipo de permisos. ¿Tenemos más dudas? Doctora, es que precisamente con lo del ministerio y lo de la estabilidad laboral reforzada, no sé, es que tengo un caso muy particular de una persona que sufrió un accidente de trabajo, ¿sí? Y esta persona pues ya la ARL dijo que podía reintegrarse, le dio pues concepto favorable de rehabilitación. Se le reubicó, pero el señor se negó a asumir las funciones y va a la empresa, pero literal a sentarse, porque él dice que en su cabeza no sirve, ¿sí? Y que tampoco puede, y las funciones que se le reasignaron, pues fue conforme a los requisitos también de la ARL, se le dieron prácticamente funciones como de auxiliar administrativo y se solicitó el permiso, bueno, se le hizo un proceso disciplinario, pese a pues, que estaba en estabilidad laboral reforzada, se le hizo un proceso disciplinario pues por causal objetiva, que era precisamente esa negativa de desarrollar las nuevas funciones. Y entonces el señor, o sea, se hizo el proceso disciplinario y se tomó la decisión del despido de manera condicionada a la autorización del ministerio. Es decir, él continuó con su contrato condicionado y se elevó la solicitud al ministerio, se les allegó el proceso disciplinario. Pues no han fallado, de eso ya hace año y medio, no han dado la autorización y llamaron al gerente para decirle que como el señor no había querido firmar y habían firmado 2 testigos, la diligencia de descargo, pues que entonces que sencillamente el proceso no servía. O sea, para mí, de pronto quería llegar a ese punto. ¿Qué opinión le merece a usted ese concepto del inspector diciendo de que el proceso disciplinario pues no servía porque él no había querido firmar y estaban los testigos y ni siquiera llamó a los testigos para decir si había sido cierto o no? No, ¿sabes qué habría hecho yo en ese momento? En tutelo al inspector. Está vulnerándome el debido proceso porque él no realizó el debido proceso para poder ir a decir el dictamen que realizó. Y 2, lo que yo haría con el señor Albert, porque este tipo de casos se presentan muchos en las empresas. Lastimosamente hay personas que cogen esto como deporte, por decirlo de una forma. Entonces se quedan y se sientan y que todo les cae mal, todo les parece mal. O sea, hay personas que tienen una cultura que no aman su trabajo y no permiten tampoco que otra persona tenga esa oportunidad. Entonces, lo que en ese momento, y fue lo que hicimos con una empresa que tenía empleadas de servicio doméstico, una empresa de aseo, y la señora no daba pie con bola, y que entonces no podía, se reintegraba en un lado, no le gustaba, le dolía. Bueno, se le empezó entonces un proceso disciplinario por medio del comité de convivencia. Esta empresa tenía eso y el reglamento interno de trabajo lo tenía claro. Sí,
Sí, e incluso ya pues se implementó el proceso disciplinario conforme a la C 594, ¿es? La del proceso disciplinario, Sí. que fijó todas las reglas. Conforme a esa se hizo circular pues como parte del reglamento interno para conocimiento de todos los trabajadores. Pero el caso es que, o sea, yo sí quisiera un consejo, doctora, frente a eso, porque primero aún no me ha fallado, después de año y medio, el ministerio, eso es en Cartagena, y aquí entre nos, otra situación irregular, y el proceso se quedó allí. Bueno, entonces, ¿qué haría yo? Yo interpondría en primera medida un derecho de petición. Ellos van a demorarse nuevamente en responder. Teniendo en cuenta que no te van a responder rápido, entonces interpones una acción de tutela por vulneración a ese derecho de petición. Sí, y para que den respuesta oportuna. Que den una respuesta oportuna. Y con eso también envías copia a la Procuraduría. ¿Listo? Para que también, porque es que el ministerio, el inspector, ¿cómo va a omitir sus funciones y no va a dar respuesta, y menos cuando tiene todos los argumentos para dar por terminado este contrato laboral debido a todo el incumplimiento de las funciones? Porque es que acuérdate que el hecho de que se haya reintegrado una persona no quiere decir que se puede eximir de sus funciones, porque para eso lo reintegran en un cargo que esté acorde a todas las situaciones laborales, que tenga todas las situaciones laborales y que esté dentro de sus capacidades. Entonces, no se le está vulnerando. Y fuera de eso, ahora tengo, pues no sé si también empezarle un proceso disciplinario también, porque es que ahora tengo el caso de que está haciendo unas amenazas al gerente de la regional. Entonces, también tienen que hacer no solo el derecho de disciplinario, sino hacer una denuncia. Sí. Es que el temor a todo esto, y discúlpame, Zoraida, que te lo diga, a veces tememos es envainarnos con temas de fiscalía y todo eso, pero muchas veces ese tema de hacer denuncias ante la fiscalía funciona muchísimo. Sí, y refuerza el proceso disciplinario y la razón objetiva. Entonces, claro, si ya está amenazando, pues tomar esos pantallazos y todo eso, lo que se pueda en pruebas y que sean contundentes y que ojalá las acepten, entonces para que sea efectiva la denuncia. Y con todo eso, y lo que te digo, pásale el derecho de petición, inicia el movimiento del aparato jurisdiccional de esa forma, para ver entonces cómo te va, porque ante las entidades públicas, pues se va muy bien con los derechos de petición y después con acción de tutela por vulneración al derecho de petición. Vale, doctora, mil gracias. Me cuentas a ver cómo te va, pero sí lo que te pido es que debes ser muy argumentativa y en lo posible debes tener muchas pruebas de lo que estás diciendo, porque cuando uno le entrega más, así por decirlo de alguna forma, bien masticado todo al juez, entonces le va mejor. Sí, entendido, doctora. Yo la planto y le cuento. Sí, me cuentas cualquier situación. Vale, doctora, gracias. No, tranquila, con mucho gusto. Indemnizaciones. Entonces, estábamos hablando, chicos, de las terminaciones de contratos sin justa causa. Entonces, cuando el contrato es a término fijo y se termina sin justa causa, la indemnización es igual al salario que corresponda al tiempo o que faltare para terminar el contrato. Entonces, esa es una de las consecuencias por las cuales es mejor hacer contratos a términos indefinidos. Es más fácil indemnizar en términos económicos, porque muchas veces tenemos un trabajador que no nos sirve o que no es acorde a las funciones que estamos desempeñando o no da ese 100% que necesitamos para la labor y tenemos que terminar el contrato. Pero resulta que le hicimos un contrato a un año a término fijo. Tenemos que indemnizarle. Si el señor lleva 3 meses, tenemos que indemnizar hasta el cumplimiento de ese contrato. O en su defecto, tratar de buscar una justa causa para darle por terminado el contrato. Mañana vamos a hablar de determinación de contratos sin justa causa y les voy a explicar un poco más a fondo
Es un tema arduo, es un tema más largo, pero voy a hacerlo más ameno, pero es una situación que se presenta a menudo dentro de las empresas, de las cuales hay que tener mucho cuidado. Entonces, las terminaciones de contrato a término fijo se indemnizan hasta el término del contrato si en caso tal se llegue a terminar antes. Aquí no importa el salario. Obviamente la liquidación se hace por el último salario que esta persona se devengó, pero lo que importa es que el plazo que se indemniza es hasta la terminación de esta fecha que se pactó. Miren, todas las personas, y no es que yo quiera hablar mal, pero todos los trabajadores saben este tipo de situaciones. No es que nosotros, ay, no, ese que va a saber de ese tipo de indemnizaciones, eso paguémosle aquí lo que sea. No, señores. Para eso siempre están los asesores, siempre las personas de recursos humanos, siempre este tipo de cursos de Astor Junior Academy, donde los pueden enterar de todas estas situaciones, y muchas personas saben este tipo de reglamentos que hay sobre este tipo de terminaciones. Entonces, tengan mucho cuidado de no ir a hacer un mal procedimiento, porque si en caso tal llegan a pagar una mala indemnización, esta persona se queda ante el ministerio y, como les comenté, todo tiene que ver con dinero. Entonces, al momento de pagar lo adeudado o lo que faltare, vamos a tener que pagar con intereses moratorios y va a ser más alta la suma de dinero. La indemnización se calculará siempre sobre los 30 días que faltaron al terminar o correspondientes, y se multiplican para culminar el contrato. Acuérdense, señores, que en laboral los meses son de 30 días. Entonces, hagan toda esa división y esa suma de los días, y de esta forma entonces pueden sacar la indemnización. No me adentro tanto cómo deben sacar la indemnización, porque esas son unas fórmulas que eso requiere una clase donde tenemos que ver mucho el tema matemático y hacer unos cálculos, y adicional a ello, si hay horas extras, el salario es variable, entonces también lo deben tener en cuenta. Siempre para las liquidaciones deben tener en cuenta el último salario, que los meses son de 30 días, y cuando hay un salario variable debido a las horas extras devengadas por esta persona. Los avisos de terminación. Este temita le doy mucha larga y le doy mucha larga. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta este aviso de terminación y las cartas que les vamos a enviar, de hecho, no sé si les enviaron hoy el workbook y las cartas del día de ayer y la grabación, ¿no? No me acuerdo. Bueno, yo ahora lo reviso. Yo personalmente no la vi, doctora. ¿Y a dónde le iban a enviar al grupo, doctora? Sí, cierto, pero no la enviamos, ¿verdad? Bueno, yo me disculpo por eso, pero sí se les envía todo también con los modelos de los contratos laborales, ¿no? Que era lo otro que les iba a enviar. Entonces retomemos, sino que me vino ese lapsus a la mente y no, y me acordé ahorita y lo dije de una vez, qué pena. Entonces, el aviso de terminación. He sido muy insistente con este aviso de terminación o preaviso, debido a que este nos va a evitar un tema monetario muy, muy importante. Entonces, como decíamos anoche con Luis Antonio, este aviso de terminación se realiza con 30 o 45 días de antelación a la terminación del contrato. Entonces, esto nos va a eximir, hacen una carta sencilla y nos va a eximir del pago de una indemnización más alta. Entonces, con el aviso de terminación, se termina el contrato, por ende la liquidación de acreencias laborales, primas, cesantías, todos los emolumentos que pague la empresa, y se procede a dar por terminado el contrato laboral. Tener en cuenta siempre que si no lo hicieron dentro del contrato, se puede hacer en una carta aparte. O si el contrato es a término de un mes, se puede hacer firmar el mismo día del contrato. Bueno, hago mucho énfasis en esto, porque debido a ello se han presentado muchos casos y se puede generar mucho
muchos intereses pagando este tema por no haber avisado con antelación al trabajador el tema de la terminación de su contrato. Bueno, mis queridos, en este momento terminamos acá la clase de hoy. Esta clase de hoy es muy corta debido a que la clase de mañana es mucho más larga y es más compleja, teniendo en cuenta que vamos a hablar otro tipo de aspectos, que es la terminación del contrato laboral con justa causa y con el cual vamos a tener mucho más cuidado. Cuéntenme hasta aquí cómo les pareció la clase y si tienen alguna duda, por favor. Doctora, una pregunta, ¿en qué caso se debe pasar el preaviso en 45 días de antelación? ¿Cómo? Discúlpame, Marcelita, no te bien. O sea, ¿en qué caso se debe pasar el preaviso con 45 días de antelación? Porque se supone que son, o sea, normalmente es de 30, pero ¿en qué caso se debe pasar de 45 días? No, en todos los casos, simplemente que son formalismos que uno tiene como abogado. Se puede pasar entre ese lapso de tiempo, 45 días o 30 días de antelación. Ah, ok, doctora, muchas gracias. Sino que lo hace uno como por ser precavido, ¿no, Marcela? Y es que además, lo que yo les decía, muchas veces el semáforo laboral que tenemos dentro de los departamentos de recursos humanos se puede equivocar o tenemos mucho trabajo y no lo hacemos. Entonces, yo siempre recomiendo hacerlo en el momento de la firma del contrato si lo tienen a bien claro cuándo se va a terminar el contrato. Si no, pues tienen que poner su semáforo y realizar las cartas cuando sea oportuno hacerlo. Ah, listo. Eso es como por prevenir para que no se nos vayan a pasar los días. Sí, exacto. Cuénteme, ¿tienen otra pregunta? Doctora, sí, una así como a nivel de colega y de compartir opiniones. Sí, claro. En una situación, por ejemplo, de un trabajador informó de una situación que podía generar una pérdida para la empresa, ¿sí? Le informó a su superior. La empresa, digamos que dispara mecanismos y evita el daño a raíz de la denuncia que hizo el señor. Pero posteriormente le hacen a esa misma persona, le hacen un proceso disciplinario diciéndole que lo que se ocasionó fue por culpa de él, o sea, por incumplimiento de su deber de informar y de esperar y de evitarle daños a la empresa, y con esa causal lo sacan. Pero en el proceso disciplinario no le entregaron ni acta ni le trasladaron pruebas dentro del proceso disciplinario. Lo despiden y fuera de eso lo demandan laboralmente, le inician un ordinario por haberle causado daño a la empresa y con el fin de que indemnice a la empresa por ese daño. ¿Eso es para usted un despido injusto? Y fuera de eso también podría ser un despido también, digamos, sin causa objetiva y sin causa legal, teniendo en cuenta que el mismo código dice que no se le deben trasladar las pérdidas a los empleados. Yo lo veo por varias partes, Zoraida. Lo que pasa es que al señor le vulneraron todo el debido proceso. Ajá. Entonces, partiendo desde ahí se cae todo el procedimiento. Entonces, acuérdate siempre qué tipo de procedimiento realizaron para poder proceder a saber por dónde te puedes meter dentro de la asesoría. Entonces, en derecho laboral es muy importante no vulnerar el debido proceso al trabajador. Entonces, siempre uno debe dar copia de sus contratos laborales o de los procedimientos que uno realice, ya sea llamados de atención,
siempre deben quedar en la hoja de vida o en la carpeta del trabajador y otra en poder del trabajador. Para eso existe el recibido. Mire, señor, esto fue lo que le hicimos, tome. ¿Cierto? Entonces, uno, eso. Dos, al señor nunca le notificaron cuáles fueron las causas por las cuales lo despidieron. Bueno, de pronto fue un despido sin justa causa. Muchas veces la empresa se reserva el motivo y lo despide, pero lo indemniza, ¿cierto? Entonces, ahí ya de una u otra forma, yo empresa necesito prescindir de los servicios, entonces procedo a dar por terminado su contrato laboral sin justa causa, pero lo voy a indemnizar. Y tres, pues súper grave el tema del señor, porque me imagino entonces qué fue lo que este señor les hizo para que le tuvieran que, ahora tenga que proceder a indemnizar la empresa. Sí, y es algo ilógico por eso precisamente, porque fuera de que él informa, la empresa no hace los controles de alerta, no, no son activados como debería ser, y entonces ellos aducen de que se causó un daño económico. No. Y comenzando porque lo cuantifican como una pérdida y un daño emergente, y pues si vamos a los primeros artículos del código, lo primero que dice es que las utilidades las comparte el empleado, pero las pérdidas no. Entonces No, sería eso como... una parte. Y dos, no es equiparable. Hay un desequilibrio garrafal. ¿Cómo te vas a comparar tu trabajador con el tema del patrimonio de una empresa? Sí, es algo... Tienes que revisar bien el tema porque si estás dentro del término debes interponer varias acciones, pero yo te aconsejaría que revisaras bien el procedimiento y te metas inicialmente por ese lado. Y si estás dentro del término, pues realizar entonces toda la contestación debida teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo. Sí, Uy, sí, doctora. terrible, terrible. Sí, bien terrible. No, nunca había escuchado ese caso, la verdad. Tranquila que cuando a mí me llegó también yo dije lo mismo, es que es primera vez que yo veo que una empresa demande a un empleado para que le resarza una cifra astronómica y por un daño que analizado nunca pagaron. Entonces incluso, o sea, eso es ¿Cuál es toda la parte probatoria que tiene? solamente un dictamen pericial y un dictamen pericial basado, y el perito lo dice, solamente en la información que le otorga la empresa. No. Ahí están vulnerándole todos los derechos a esta persona. Adicional a ello, hay que revisar bien cuál es la forma de la constitución de la empresa, porque es que eso no tiene por qué ir a asumirlo entonces un trabajador. Sí, 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 doctora, yo pues creo que compartimos lo mismo y yo incluso hasta hice demanda de reconvención Sí, dentro del mismo proceso. Pero bueno, gracias por su analiza bien amable opinión. el proceso porque Zoraida, la verdad, muchas cosas uno puede hacer teniendo en cuenta la vulneración de del debido proceso. Sí, Entonces, no va uno tan a fondo, eso sí lo argumenta bien y paso a paso, yo siempre digo, pequen por ser excesivos, coloquen uno a uno los momentos en los cuales se vio vulnerado el debido proceso de esta persona y además colócale, o sea, es una persona que está en estado de indefensión, que va a culminar, imagínate, en un estado de pobreza, si el tipo tiene que ir al médico, pues anexa el examen, el dictamen médico, todo lo que le está generando esta situación. sí, sí, eso hizo, doctor, todo el daño que le están haciendo. Sí, dale. Bueno, Ujú. chicos, ¿alguien más tiene alguna Muchísimas duda? gracias. No, tranquila, con mucho gusto.
Entonces, me cuentan, chicos, si tienen alguna duda de igual forma. Samuel, ¿me vas a hablar? Si tienen de igual forma, saben que estamos a la orden. Espero les haya gustado la clase de hoy y si tienen alguna duda, por favor me informan. Y con esta clase ya culminamos en este momento la clase y nos vemos mañana a las 7:30 en punto, por favor, porque mañana tenemos un tema que es muy largo y lo quiero dar por completo en el sentido de que traigo también 2 sentencias para hablar de las terminaciones de contrato con justa causa. Entonces quiero que se preparen para el día de mañana y los espero con mucho cariño como siempre. Tan linda. Muchísimas gracias, doctora. Entonces, Buenas noches. un abrazo y que Buenas tengan noches, doctora. Muchas gracias, muchas Buenas gracias. noches, hasta mañana. bueno, besos, que tengan buena noche.